¿Qué pasa? ¿Tienes examen de historia y no has empezado a estudiar, Pues no te preocupes, porque ha llegado el historiador para ayudarte. Tras ver en el vídeo anterior el fin del tercer milenio, hoy centraremos la historia en una nueva civilización, los amorreos. Nos situamos en el final del tercer milenio, un periodo de anarquía en que se vio envuelta Mesopotamia y que facilitó una nueva invasión del territorio por una nueva oleada de pueblos semitas. Estos se llamaban a sí mismos Amurru, pero actualmente son más conocidos como amorritas o amorreos. La invasión no fue tan traumática como las anteriores, en parte porque esta vez el caos de la región no lo habían ocasionado los invasores y porque su lengua era muy similar al acadio, por lo que fueron asimilados fácilmente y no se les tuvo por odiosos extranjeros, como si había sucedido anteriormente con los guti. ¿Me ves que duermo mal? No es exagerado afirmar que los amorreos, pese a su falta de cultura, impusieron el orden necesario para que la cultura mesopotámica siguiera floreciendo. No obstante, fueron necesarios unos 2 siglos para que la vida volviera a ser la de antes. Los amorreos se asentaron en lo que había sido Akkad y también en Canaán, y a partir de la caída de Ur, la ciudad más importante pasó a ser Isin. El reino de Elam también ejercería su influencia sobre las ciudades mesopotámicas más cercanas, y más al norte destacaban las viejas ciudades de Mari y Asur, así como la ciudad de Esnuna, que aunque no fueron ocupadas por los amorreos, parece que dependieron seriamente de ellos. Los amorreos no introdujeron muchas novedades. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Se limitaron a asimilar la cultura preexistente. Ni siquiera introdujeron nuevos dioses, pues la similitud de su lengua con el acadio favoreció que sus dioses se identificaran con algunos de los ya existentes. Tenían un dios nacional, Amurru, Esto ya es demasiado. que pervivió como un dios secundario. También hubo movimientos en el norte, ya que cabe destacar que los indoeuropeos domesticaron el caballo. Hasta entonces, los únicos animales de carga eran los bueyes y los asnos. El caballo, aún domesticado, no servía para estos fines, pues los arneses primitivos les oprimían la tráquea y los asfixiaban. Durante un par de siglos, tal vez fue usado únicamente como alimento. Por muy sorprendente que nos parezca a día de hoy. Ya hacía tiempo que un pueblo indoeuropeo se había asentado en el norte de Grecia, y ahora otro se asentó al sureste de Anatolia. Se les conoce como hititas. Como es habitual, tanto los hititas como los griegos tardaron varios siglos en asimilar la cultura de la zona, y durante este periodo dieron poco que hablar. Al mismo tiempo, la civilización empezaba a cuajar en 2 zonas de América. En México aparecen los primeros núcleos urbanos con viviendas rectangulares de techo de paja. En las ciudades se desarrolló una economía autosuficiente basada en la agricultura, la caza, la pesca y la recolección. El metal aún era desconocido en esta época. En Perú, los avances fueron más espectaculares. Has flipado, Allí las ciudades contaban con edificios públicos para ceremonias, y en las Haldas destaca un templo piramidal, compuesto por 7 terrazas superpuestas. No conocemos muchos detalles sobre la sociedad que llevó a cabo estas construcciones, pero en cualquier caso podemos deducir que había excedentes económicos y una organización social estratificada que regulaba la actividad comunal. La isla de Creta se convirtió en una nueva potencia. Como vimos en vídeos anteriores, ya llevaba mucho tiempo comerciando por mar con Egipto y Canaán principalmente, pero ahora la isla se unió bajo un gobierno poderoso cuya capital fue la ciudad de Knossos. Ahora, los barcos comerciales cretenses estaban protegidos por una flota militar. La prosperidad y la influencia de la isla fue aumentando gradualmente en los siglos siguientes. La Grecia continental fue ocupada por un pueblo indoeuropeo que implantó una cultura homogénea en la región, típica de las primeras fases de la Edad de Bronce. No obstante, esta cultura no llegó al Peloponeso ni a las zonas costeras, que continuaron habitadas por una población nativa bajo influencia de Creta. Egipto, por su parte, estaba en los mejores días del Imperio Medio. Los reyes Mentuhotep IV y Mentuhotep V tuvieron un primer ministro llamado Amenemhat, de origen tebano. De algún modo se rebeló, y en 1991 se convirtió en rey con el nombre de Amenemhat I, inaugurando así la 12ª dinastía. Trasladó la capital del imperio a List, cerca de Memphis, pues debió juzgar que Tebas estaba demasiado al sur para controlar eficazmente el Bajo Egipto.
La construcción de pirámides continuó, si bien estas nunca volvieron a alcanzar las proporciones de las del Imperio Antiguo. Amenemhat reforzó el dominio egipcio sobre el Sinaí, restableció el comercio con el sur y mantuvo controlada a la nobleza. Asimismo, ordenó la limpieza y restauración del canal que unía el Nilo con el lago Moeris, lo que aumentó considerablemente la fertilidad de la región. La decimosegunda dinastía fue considerada en épocas posteriores como la edad de oro de la literatura egipcia. A esta época corresponden los ejemplos más antiguos que conocemos de literatura de ficción no relacionada con la mitología, como el cuento del náufrago que se encuentra con una serpiente monstruosa, o el cuento de Sinué, que cuenta la vida de un exiliado egipcio entre las tribus nómadas de Siria. También las ciencias progresaron. Se conoce un papiro que explica cómo operar con fracciones, así como el cálculo de ciertas áreas y volúmenes. Hay recopilaciones de refranes y proverbios. Se cree que uno de ellos fue escrito por el propio Amenemhat I para su hijo, aunque en él parece que la vida de palacio no era del todo fácil, pues entre otros consejos leemos: ten cuidado con tus subordinados, ten cuidado con tu hermano, no conozcas al amigo y no intimes con nadie. ¡Hay muchas cosas! En 1971, no nos hemos equivocado de vídeo. En 1971, pero antes de Cristo. Bueno, continuamos, que es lo que nos interesa. Amenemhat I fue sucedido por su hijo Sesostris I, quien conquistó la región de Nubia, situada al sur de la primera catarata del Nilo. Los nativos eran un pueblo primitivo que no tenía nada para hacer frente al ejército egipcio. 15 siglos después, cuando Egipto había perdido su poderío, los sacerdotes contaban historias legendarias sobre las extraordinarias hazañas de los reyes del pasado, que habían conquistado todo el mundo conocido, y el mayor de todos los conquistadores sería Sesostris I. Mientras tanto, en Mesopotamia, la ciudad de Larsa se liberó de la dominación de Elam. En 1924 derrotó a Isim y tuvo su propio siglo de grandeza. Podemos decir que hacia 1900 los sumerios habían desaparecido de la historia. No fueron exterminados ni expulsados, simplemente perdieron su identidad nacional, ya que nadie hablaba sumerio, si bien la lengua se conservó como lengua culta en los rituales religiosos, algo similar a lo que le sucedería en latín muchos años después. Durante 2000 años, los sumerios habían inventado el transporte con ruedas, la astronomía, la matemática, la empresa comercial, la construcción con ladrillo a gran escala y la escritura, y a partir de ese momento fueron paulatinamente olvidados, hasta tal punto que no se volvió a saber de su existencia hasta los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX después de Cristo. En esta época en la que nos situamos es en la que corresponden, más o menos, los sucesos narrados en la parte final del libro del Génesis en la Biblia. Senar es el nombre que la Biblia da a Mesopotamia, mientras que el Asar debe ser Larsa, y obviamente el mar salado es el Mar Muerto. Las ciudades de Sodoma, Gomorra eran cananeas, debían de estar cerca del Mar Muerto. ¡Uf! Huele a caquita de mono. La Biblia sigue explicando que allí tuvo lugar el enfrentamiento como consecuencia del cual fueron derrotadas y saqueadas. En el texto hay una aparente contradicción, pues parece que Elam es la potencia más poderosa, era la que tenía sometida a las ciudades cananeas, eso es innegable, mientras que Amrafel se le presenta como rey de Mesopotamia. Probablemente Amrafel era rey de Babel, y se le atribuye el gobierno de toda Mesopotamia anacrónicamente, pues poco después la ciudad dominaría en verdad toda la región. Otro hecho notable que narra el Génesis es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es posible que la caída de un meteorito, o más probablemente un terremoto, acabara con estas ciudades. Naturalmente, una catástrofe de esta envergadura debió de suscitar muchas historias, cuya conclusión natural era el castigo divino. Por esta época, las ciudades más importantes del sur de Canaán eran Siquem, Betel, Salem, Hebrón y Beersheba. Salem no debía ser la más destacada por esta fecha, pero tal vez era la mejor emplazada, sobre una colina con fuentes de agua, lo que la hacía fácil de defender y la capacitaba para resistir asedios. Más adelante cobraría importancia bajo el nombre modificado de Jerusalén. En general, los amorreos pasaron los siglos XX y XIX entre tensiones y disputas. Durante el siglo XIX, la ciudad de Kish tuvo una época de predominio, pero no tardó en cedérselo a Babel. En 1850, los amorreos tomaron la ciudad de Asur, que por aquel entonces era una próspera ciudad comercial.
En 1842 murió el rey de Egipto Sesostris III, poco después de haber sometido a su dominio a todo Canaán. Le sucedió su hijo Amenemhat III, que extendió la hegemonía egipcia a algunas ciudades interiores de Siria. La ciudad de Biblos se benefició de su larga tradición de buenas relaciones con Egipto y gozó de una especial protección. Hacia el sur, Egipto dominó el curso del Nilo hasta la tercera catarata. Por esta época debió de implantarse en Canaán la circuncisión. ¿Qué? Un rito egipcio tal vez relacionado con la fecundidad, que los cananeos terminarían interpretando como símbolo del pacto entre Abraham y su Dios. El hecho de que los cananeos se circuncidaran en nombre de Dios es indicio de que ser identificados como descendientes de Abraham era de suma importancia para ellos. Amenemhat III construyó 2 pirámides junto al lago Moeris, además de numerosas estatuas colosales con su imagen y un complejo grupo de palacios, todo ello rodeado de un mismo muro. Al parecer, la construcción contaba con 3.500 habitaciones. ¿Qué? La mitad de las cuales eran subterráneas y se usaban como cámaras funerarias. Al parecer, el rey trató de burlar a los ladrones de tumbas, escondiendo las momias y los tesoros en un complicado sistema de pasadizos, en lugar de bajo una mole de piedra como estábamos acostumbrados. Los egipcios denominaron a esta construcción con una palabra que significa el templo a la entrada del lago, pero los griegos, de tiempos posteriores, la deformaron a labrintos, o como lo conocemos hoy día, laberinto. En 1814, un amorreo consiguió hacerse con el poder de Asur, fundando una dinastía que iba a gobernar durante 1000 años. Se llamaba Shamshi-Adad I. Sometió a Mari, que por aquel entonces era la otra gran potencia comercial del entorno, y dominó así el norte de Mesopotamia, formando un pequeño imperio que más adelante crecería y sería conocido como... No eres nadie. ¿Sabrías decir qué imperio es? Déjanoslo en la cajita de comentarios. Nosotros nos despedimos hasta el próximo vídeo. ¡Cuidado, chaval! ¡Impresionante! Recuerda suscribirte si no lo estás, dejar tu like y activar la campanita para ver de qué imperio hablamos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!